Entonces así con las la verdad o la cercanía siempre más a la verdad que a la mentira. Tenemos que vamos siempre a tener eh, más probabilidades de estar en el mundo espiritual de la luz o elevado que en un mundo espiritual eh, bajo, llegando a los infiernos. Eso es también totalmente obvio. Si ustedes lo analizan de una manera lógica, las personas con más coherencia en su manera de actuar y de pensar y de analizar las cosas, obviamente van a tener siempre eh, una conexión más directa con ese ser supremo llamado Dios. Porque esa persona o esas personas eh, van a guiar y van a siempre a ordenar más al mundo o a la humanidad para que vaya evolucionando en la historia de nosotros mismos de una manera eh, efectiva, ¿no? Eso creo que no hay otra manera de que avance la humanidad si, si no hacemos esos análisis tan profundos desde la manera en que inició la existencia del mismo universo o del mismo sistema solar, del mismo planeta, del mismo sol, o las lunas, o la luna, o las estrellas, y después de el mundo y de la Tierra misma, eh, con todos los gases de la creación, como nos dice el Génesis, y después con las sublimaciones y las erupciones volcánicas para que se formara la Tierra y se fundaran los cimientos de este planeta, y se mezclaran y se enfriaran con forma de formando rocas y formando elementos y formando la, eh, la, las, la flora y la fauna, eh, y más tarde el humano. Yo creo que es difícil pensar que alguna persona haya escrito el Génesis aproximadamente hace tal vez 8 o 10 mil años, analizando cómo se formó cosa por cosa
y que ahora, con toda la ciencia moderna que tenemos ahora, estén de acuerdo muchos científicos que sí fue efectivamente en ese orden, en ese orden. ¿Cómo entonces una persona hace 10.000 años, eh, con un estudio tan, tan pobre y con unas herramientas tan pobres y con un grado de inteligencia tal vez tan pobre también, pudo analizar y pudo entonces darle explicación de cómo se formó todo? Y cómo ahora, 10.000 años después, más o menos de que escribieron el Génesis, que son los primeros libros en la Biblia, o el primer libro, eh, concuerde con el orden, si no bien con las fechas, pero sí con el orden de cómo se fue formando todo. No lo creo posible que una persona hace 8.000 o 10.000 años haya escrito el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, eh, tal vez por ahí de los tiempos de Noé o de sus hijos o de Shem, que hayan escrito el Génesis. Moisés lo, lo hizo, lo acumuló, y lo volvió a escribir, y fue el Torá de los judíos, pero no sabemos de dónde tomó eh, esas primeras personas esos datos de cómo se formó la Tierra o el universo, y después las plantas y los animales, y después el humano y los primeros hombres, según la Biblia. Y cómo ahora con la ciencia podemos constatar efectivamente que no hay vestigios de civilizaciones todavía más antiguas de hace 10 o 12.000 años, como es el caso de Jericó, por ejemplo. Si verdaderamente fuera tan antiguo el hombre erguido como hoy estamos nosotros, ¿por qué entonces no hay vestigios de civilizaciones de hace 300.000 años o medio millón de años o 1.000.000 de años? No, no creo que haya inteligencia que haya venido a crear genéticamente al humano aquí del espacio para dar esa respuesta. Ni tampoco creo que vengamos del fondo de la Tierra o de las cuevas. No me resulta lógico porque obviamente la superficie terrestre tiene muchos más elementos para crear la vida que el fondo de la Tierra o algunos planetas en el universo, eh, prácticamente cualquier planeta del universo. No tienen las condiciones para que se haya creado la vida antes de la superficie terrestre. Eso ustedes lo pueden analizar y con una simple lógica ustedes se pueden dar cuenta de que es cierto, ¿sí? Analícenlo profundamente, con mucha calma, a lo largo de años, y tomen su propia conclusión, ¿sí? Lleguen a sus propias conclusiones. Eso es también muy importante que lo analicen de esa manera, olvidándonos un poco de las fechas exactas, o que si no son exactas, o que si las mediciones, o que si es una verdad total, que no se puede tener nunca, porque obviamente no somos Dios, ¿sí? No es una verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta excepto Dios, dice la palabra, o dice la Biblia, ¿sí?
Recordemos que el mismo Mesías o mismo Yeshua o Jesús le preguntaron a algún discípulo sobre el día del juicio, si él sabía cuándo sería el día del juicio. Eso ustedes lo pueden revisar en los evangelios y él les contestó sencilla, clara y honestamente. De ese día, de esa fecha y de esa hora, nadie sabe. Ni los ángeles, solo el Padre. Entonces, ustedes imagínense que aún siendo el Hijo de Dios o el enviado de Dios para perdonar pecados, como fue Jesús o Yeshua, y salvar almas del infierno, y traer un mensaje poderosísimo de perdón, y poderosísimo de evolución para que no se matara a la gente por sus pecados precisamente, por sus errores, sino que se ayudaran o nos ayudáramos entre nosotros mismos a corregirnos, ¿sí? Entonces, él mismo no pudo contestar esa gran pregunta, ¿cuándo iba a ser el día del juicio? Quiere decir que el mismo Mesías o el mismo profeta para algunos como Jesús, los que no lo reconocen como el Mesías, no tuvo, pese a que tenía contactos con Dios directamente, no tuvo las facultades en ese momento para contestar una pregunta tan compleja y decir una fecha exacta del día del juicio. ¿Sí? Entonces, por eso yo les trato de hacer ver que sí podemos hablar, los ejemplos que les doy de la comida, de el caldo de pollo con verduras, o los autos, o las mediciones en la química, en la física, en la historia, en la arqueología, en el carbono 14. No podemos confiarnos y decir, yo estoy totalmente seguro y estos son mis resultados y son precisos al 100%. Porque entonces eso ya es tener más vanidad que el mismo Jesús, ¿no? Que era el Mesías. Porque Jesús no tuvo la verdad absoluta en un cierto momento de una pregunta de una persona determinada sobre el día del juicio, y no mintió. Simplemente dijo, de ese día, de esa hora y de esa fecha, nadie sabe, solo el Padre. O sea, Jehová o Yahvé. Entonces tenemos que ser también un poco humildes y aceptar cuando nos equivocamos, o las personas que son totalmente dogmáticos, que piensan que son perfectos. Y a la hora de que les ponen enfrente de ellos los mandamientos de Dios, sí se lo saben, ¿sí? A la perfección, como los doctores de la ley en tiempos de Jesús del templo, pero no los practican. Una cosa, como ya dijimos, es muy diferente en la teoría, memorizarnos todo y aprendernos todo y hablarlo, y otra cosa es practicarlo. Eso es imposible. Mas, sin embargo, esos doctores de la ley ejecutaron a Jesús. Lo mataron. Lo mandaron matar y utilizaron al Imperio Romano, ¿sí? Para su ejecución. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de que hay personas que son totalmente dogmáticas,
¿sí? Tercas, cerradas, envidiosas, mentirosas y mañosas, que tampoco no son perfectos, pero ellos sí matan y traicionan y guían a la perdición a las personas que no se ponen a recapacitar y analizar a ese tipo de individuos dogmáticos que sí quieren la muerte de personas que hacen el mal, pero ellos mismos no se señalan a sí mismos y no se refrenan en su manera de juzgar con la pena de muerte. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, como ya dijimos, con los grandes dictadores, reyes, reinas, o políticos o industriales o científicos o cualquier tipo de individuo, jefe de familia o madre de familia, hijo o hija o hermano o hermana, primo o prima, tío o tía, que tenga esa manera de actuar, que sea dogmático, cerrado de mente y que diga, no, él tiene que morir y tiene que pagar. Que generalmente mmm, esas personas son mucho peores que a la persona que están juzgando y quieren su muerte. Generalmente esas personas hacen pecar a los demás, pero ellos no avientan la piedra, ¿sí? Quieren que los demás avienten la piedra para ejecutar a una persona que supuestamente es muy mala persona, ¿sí? Y utilizan a las masas y a los pueblos a lo largo de la historia para quedarse ellos siempre en el poder y seguir engañando y seguir matando, mintiendo, cometiendo adulterio, corrompiendo, prostituyendo y comiendo niños y utilizar a la iglesia como un banco y como un centro de mafia y de culto a los demonios y además también explotar a la mano obrera y a las clases obreras a lo largo de miles de años. Entonces, tengan mucho cuidado con personas así que no los van a llevar más que al infierno, a las guerras, a los, al ocultismo, al satanismo, a la demonología, a la brujería, a los vicios, a todo lo que está prohibido ante los mandamientos de Jehová o de Jehová. Son personas sumamente peligrosas. Los hemos conocido a lo largo de la historia, ¿sí? Ustedes pueden poner el ejemplo de Ramses en tiempos de Moisés, ¿sí? Pueden poner el ejemplo de el mismo Ramsés II, Ramsés hijo, ¿sí? En tiempo de la salida en el Éxodo, y se pueden ir ustedes a lo largo de la historia y pasar por muchos, como ya lo hemos hablado, podemos citar también a todos los reyes a lo largo de la historia de Babilonia, de Persia, de los medos, ¿sí? Y de los que siguieron más adelante también con el sacrificio del Mesías, con Herodes o con Herodes Antipas, con el hijo, y seguimos con la historia y después vamos a llegar también a otros dictadores y reyes, ¿sí?
europeos principalmente también, y reinas también, con la misma actitud dogmática e hipócrita, y están llenos de pecados, mucho peor de a los que mandan a asesinar por algún detalle, incluso cuando son niños, o les dan unos castigos extremadamente crudos y crueles a un niño y lo pueden golpear hasta que lo matan, ¿sí? Tengan cuidado con ese tipo de personas, porque ese tipo de personas siempre ha estancado la humanidad para que se esté repitiendo los mismos errores una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, en ese aspecto, podemos siempre estar eh, poniendo de ejemplo a Jesús, ¿sí? Que fue el único que fue honesto y que obedeció, al parecer, lo más perfecto posible el Torah o el Levítico, ¿sí? Donde están los mandamientos, la ley, pero no mató a nadie. Sino él quería curar a los pecadores, ¿sí? A los que habían pecado de algo, y protegerlos. Y por eso se le ejecutó a Jesús, aparte de por ser sumamente inconveniente para los intereses de los judíos de aquella época, ¿sí? Que estaban precisamente en el templo, reedificado por Herodes el Grande y controlado por Roma y administrado por los judíos del Sanedrín, ¿sí? Y los doctores supuestamente de la ley, o los sacerdotes judíos. Era prácticamente la misma mafia que ahorita en cualquier gobierno podemos observar de cualquier país. Y la iglesia. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, tristemente. No se ha realizado el ideal de Jesús. Tal vez en la era soviética se realizó un poco más a la idea que tenía Jesús de hacernos todos como hermanos y ayudarnos entre nosotros y perdonarnos entre nosotros, ¿sí? Compartir todo para que tengamos la mayoría lo mismo. Pero hay gente que no. Y nunca lo ha querido aceptar, de que siempre quieren tener más que otros, ¿sí? Porque se sienten superiores que los demás, como si fueran el rey, ¿sí? O la reina, o el dios, o la diosa. ¿Cuántos reyes de la antigüedad se autoproclamaron dioses y diosas? El mismo Nabucodonosor también lo hizo, y hizo un monumento de su propia figura para que lo alabara el pueblo completo, ¿sí? Después, desgraciadamente, también lo vimos en muchos dictadores, ¿sí? Mismo Stalin en Rusia también llenó todos los países que conformaron la Unión Soviética de estatuas así, para que prácticamente lo alabaran, igual que Nabucodonosor, ¿sí? Saddam Hussein hizo lo mismo, ¿sí? Aquí tuvimos también en México el causante de la Revolución Mexicana, que fue Porfirio Díaz, fue lo mismo, ¿sí? Y seguimos viéndolo con Fidel Castro en Cuba, y seguimos viéndolo con Pinochet y con Mao Zedong en China, y lo vimos últimamente con Hugo Chávez también, y con muchos más. Hay muchos que ahorita se me escapan, y es volver a estar lidiando con ese tipo de personas y toda su bola de achichincles, ¿sí?
Son una bola de mañosos también y de demagogos que siempre van a quitar y a poner las leyes cuando les conviene sí, cuando no les conviene no. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de personas, ¿sí? Para que no se los lleven entre los pies y los manden a la guerra a ustedes y ellos se divierten viviendo como reyes en sus palacios todo el tiempo y echando una bola de mentiras y destruyendo a unos y acabando a otros y ellos no dejan el poder y no reconocen jamás sus propios